Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Una alegría para todos nosotros volver a reencontrarnos. Para ti, para todos los que componemos la Iglesia del Señor. Bienvenidos todos. Rosana, la pastora, Viviana, Belki, Sergio. Bienvenidos, Dios los bendiga con toda bendición de lo alto. Sean benditos, Adriana, Manabelki, Mano Eduardo y su esposa Patricia. Bienvenidos a la casa de Dios, como vengo diciendo. Tenemos Cristina, Alicia, Evelyn, Carlos, seguramente Aldo, Ramón, Olga. Bienvenidos. Estamos reunidos en la presencia de Dios. Hemos estado, estamos y estaremos en la presencia de Dios. Entonces, no estamos simplemente a través de este medio por ahora reencontrándonos y disfrutando de lo que es la comunión. Milagros, bienvenida Nicolás. Como dije varias veces, ya si alguno se me salta, que no digo su nombre y le doy la bienvenida, bueno, es porque pasa rápido. Y también, como dije el otro día, hay algunos que no me salen a mí acá, no sé por qué razón. Carola, bienvenida, pero sí les salen en otros celulares a ustedes. No quiero dejar a nadie afuera, tanto los de acá, los locales, como de otras congregaciones, como los del exterior del país. Bienvenidos a todos acá desde Las Piedras, Canelones, Uruguay. Es un placer, muy grato tenerlos junto con nosotros, adorando a Dios, exaltando el nombre de Dios, dando gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia. Bienvenida Gladys, Walter, bienvenidos. Cristina Melgarejo también. Bienvenidos. Todos los que se van añadiendo, y estamos prontos para dejar que Dios nos hable. No sé ustedes, pero yo tengo una expectativa, como cada semana tengo una expectativa acerca de lo que Dios quiere hablar, por siempre, no de antes de ahora, siempre. Dios siempre tiene una palabra. Dios siempre tiene una palabra. El tema es nosotros, si estamos dispuestos a recibir esa palabra. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Entonces, vamos a orar al Señor mientras más hermanos se siguen añadiendo. Como digo, algunos no me aparecen los nombres aquí: Viviana, Silvia, en fin, Dayana, Esteban. Bienvenidos todos. Y vamos a dar gracias a Dios juntos, a adorar al Señor por un momento y decir: Padre, te damos gracias por estar en este tiempo, en tu presencia, continuar en tu presencia, declarando que tú eres nuestro Abba, nuestro Padre, nuestro fiel Señor, nuestro amado Salvador, nuestro bendito Redentor. Tú eres aquel, Señor, que también no solo eso nos has sanado, Señor, nos has liberado, nos has dado un destino, un propósito, una vida diferente para vivir que otros no tienen. Señor, gracias por hacernos parte de tu familia. Tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos. Siempre diste un sentido de familia desde el momento de la creación. Señor, y tú mandaste a Jesús para que nos revelaras al Padre, para que te revelara a ti, Padre. Nosotros hoy venimos delante de tu presencia en tiempos muy difíciles, los más difíciles quizás que la humanidad ha tocado vivir, Señor, pero estamos con una expectativa de que tú estás haciendo algo. Lo empezaste a hacer, lo estás haciendo y continuarás a hacerlo en un nivel superior, y nosotros queremos ser parte de todo eso. Señor, en este momento sujetamos toda obra de las tinieblas, toda palabra mentirosa, toda palabra del enemigo, toda oración contraria. Señor, silenciamos la voz del enemigo en cualquiera de sus formas.
declaramos libertad y cielos abiertos, Señor, sobre nuestras vidas, sobre la casa de cada uno o en el lugar donde esté mirando, Señor. Cielos abiertos, corazones sensibles, Señor, entendimientos abiertos, oídos espirituales abiertos, Señor, para oír lo que vos tenés para decir para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que son tiempos de trato con nosotros especiales, Señor, con toda tu iglesia en general, sobre la faz de la tierra, Señor, y queremos entender claramente qué es lo que tú quieres, Señor, que nosotros seamos y hagamos. Señor, y por eso queremos prestar todo oído. Y el enemigo no tiene autoridad para quitarnos, Señor, la bendición que hoy está destinada para nosotros, pero también para ser puesta en práctica. Entregamos todo este tiempo en tus manos, entregamos las redes sociales, el internet, Señor amado, para que no haya cortes, si cada uno lo pueda ver, Señor amado, y recibir y participar de esta reunión como si estuviéramos reunidos en tu casa. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos muchas gracias, papá. Gracias, Padre. Amén. Amén. Decía amén ahí con todo tu corazón. Ahí estuvieron llegando Alan, el pastor Humberto, Gualberto, perdón, y otros que fueron pasando que no tuve tiempo me la estaba orando de retener sus nombres. Quiero empezar hoy, antes del mensaje, vamos a adorar al Señor. Hay algo que, como le dije, siempre busco la confirmación de parte de Dios. Jacqueline Casas, bienvenida. Sobre la palabra que me da vueltas muchas veces en la semana. Y ayer tuve la confirmación de que esta es la palabra que ahora vamos a compartir. Patricia, bienvenida. Y hace un rato, unos minutos antes, estaba leyendo un libro, y María también y su familia, bienvenida. Y allí vi algo impresionante que quiero compartir contigo. Fue la total confirmación de esta palabra, algo de muchísimos años atrás, de 50 años atrás para mí, que reimpactó mi vida otra vez, y para aquellos que tienen muchos años en el Señor quizás se la van a acordar. Y vamos a adorar a Dios y dejar que Dios te ministre a través de esa canción, que ahora te voy a decir cuál es el origen. Pero antes que eso, mientras se siguen conectando los hermanos, quiero resaltar testimonios que nos han estado llegando en las últimas horas de la fidelidad de Dios. Desde que empezó esto, la fidelidad de Dios ha sido y es, ya sabemos, ¿no? Súper. Pero en casos puntuales hay testimonios de gente que tenía su canasta vacía. Ahora que está tan de moda la palabra canasta también, tenía su canasta vacía y tenía que recurrir al banco de alimentos, gracias a Dios, bien provisto. Dios ha sustentado también el banco de alimentos y para que a nadie le falte. Pero vengo escuchando testimonios, repito, en las últimas horas, días y horas, de gente que ahora no solamente su canasta está llena, sino que ellos tienen para dar a otros. Y esto es para decir un grande gloria a Dios. Pero en realidad, y según los casos, en la mayoría, usted me dice, pastor, qué lindo, qué alegría, no. Yo sabe que digo que muchas veces las cosas que son, para algunos consideran tremendas cosas y que son importantes, y no digo que no lo son resultado de los principios establecidos por Dios. Cuando vos dejás los principios establecidos por Dios, se corta el tema. La canilla se cierra, porque Satanás adquirió un derecho legal para robar. Entonces, cuando vos, ¿qué sucedió con estas personas? Con estos queridos hermanos.
Cuando retoman el principio establecido de dar a Dios lo que es de Dios en tiempo y forma, Dios se encarga de sobreabundarte. Dios se encarga no solo que te da lo mismo, sino como en estos casos, ahora tienen para dar a otros, antes no tienen ni para ellos, ahora tienen para dar a otros. Es simple, es simple. Y en esto, como en lo espiritual, como en lo ministerial, con el factor tiempo, lo he enseñado ya no sé cuánta cantidad de veces. El tema es cuando la gente deja de hacerlo, el creyente se deja engañar por el enemigo, deja de hacerlo. ¿Y qué ocurre? El diablo adquiere un derecho legal porque esa es la grieta que necesitaba para meterse de cabeza en tu vida, en tu economía o en tu matrimonio o en lo que sea. Así que yo quiero dar gracias a Dios por estos hermanos que están siendo sobreabundados. Y lo serán aún más. Yo le dije a alguno de ellos, no te sorprendas, al contrario, esto es algo que debieras estar esperando que ocurra. Si tú estás siguiendo los principios establecidos por el Señor, no solo en esto, sino en otras áreas, no deberes sorprenderte, al contrario. ¿Me puedes entender? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, quiero decirte que lo que vamos a escuchar ahora es una canción, sí, pero en realidad es un testimonio fue escrito por alguien hace muchos años atrás, allá por 1870 y algo, un hermano en Cristo, muy fiel, un servidor de Dios, pasó por lo que vamos a ver un poco. Carolina, bienvenida, Olga, pasó por cosas terribles, como vamos a ver ahora en el mensaje. Por eso dijo que para mí fue una confirmación tremenda. Y un hombre muy de Dios, de repente él era un hombre que tenía, un empresario, tenía una buena posición, pero era muy dadivoso, muy generoso. Y él en un incendio pierde todo su negocio. Entonces decidió ir con su esposa hacia un lugar para servir a Dios, pero él tuvo que quedarse para solucionar asuntos en esa ciudad. En aquel tiempo usaba mucho el barco para los viajes. El barco en que iba la esposa y las 4 hijas, después de un día de viaje, choca. Bienvenida, Pastora Ruth de Tarariras, bienvenida. El barco choca, se hunde y sus 4 hijas mueren, su esposa se salva. Entonces cuando él se toma un barco inmediatamente y va hacia la ciudad donde estaba su esposa, el barco pasa por el mismo lugar donde se hundió el barco que iban sus hijas y su esposa. Y el capitán se le acerca, sabedor de lo que había pasado, y le dice, bueno, acá es donde fue el lugar donde están sus hijas. Y él bajó al camarote, y escribió como una poesía, pero en realidad es un himno que ustedes van a escuchar ahora. Y yo espero que se dejen, yo ya estoy siendo ministrado, que se dejen ministrar por el Señor. ¿Por qué? Por los momentos que estamos viviendo, por las situaciones que tú puedes estar viviendo. Escucha esto.
libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, sí, muy bien, con mi Dios. Estoy bien, con mi Dios. La fe tornaráse en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús en su gran majestad. Aleluya. Estoy bien, sí, muy bien, con mi Dios, con mi Dios. Estoy bien, con mi Dios. Creo que te ha ministrado, igual que a mí, y te va a continuar ministrando, porque fue escrita en una situación muy difícil, de gran pérdida, de gran dolor emocional. Alguien que vivió lo que nosotros nunca viviremos. Por eso para mí fue una confirmación esta canción. Después, si quiere, usted la baja, se llama Estoy bien con mi Dios. Usted la puede escuchar, le va a seguir ministrando, incluso desde así por días. Y vas a poder ver tu situación desde otro ángulo. Y ahí quiero ir ahora a la palabra y voy a empezar por el final en vez de por el principio. Y decir, pastor, vas a ver el mensaje, tiene todo que ver con esto, tiene la enseñanza, la administración. Yo sé que el Espíritu de Dios está aquí, yo siento la presencia de Dios muy fuerte. Y quiero decirte esto, está bien que vos digas amén a las verdades que oís y las que vas a oír, pero no sé si te das cuenta que cuando vos decís amén a este tipo de cosas, lo que estás diciendo es, así sea, Señor, trata conmigo. ¿Nunca te pusiste a pensar en eso? Cuando vos estás diciendo amén a verdades de la palabra, principios establecidos en la palabra, vos estás diciendo al Señor, Señor, trátame, trata conmigo. No es solo el amén porque finaliza una oración, no es solo un amén porque qué lindo, me gusta lo que dice, sí, qué bien, ya lo sé, amén, no es amén. Amén es así sea lo que se está diciendo a la palabra de Dios. Vos cuando estás teniendo una conversación con alguien por algún otro tema, vos no decís amén. Pero cuando vos estás escuchando palabra de Dios, un principio establecido por Dios que es inamovible, una verdad de Dios revelada, y vos decís amén, lo que está diciéndole al Señor es, trata conmigo, trata con mi interior. Entonces yo pienso que si solo queda en ese amén final de la oración, no va a pasar nada contigo como tantos amén. ¿Y de qué serviría? Que tu vida seguiría como hasta ahora. Y eso ya no es posible. Te lo dije casi que al empezar todo este asunto que estamos viviendo. Ya no es posible continuar de la misma manera.
Y hoy, en medio de muchos tipos de interpretaciones de esta situación, de todo esto que nos toca vivir, es el anuncio de Dios de algo nuevo para cada uno de nosotros, para los que somos su iglesia en toda la faz de la tierra, como te dije. Y lo que Dios hoy está haciendo es tratar con las familias adentro, adentro, porque afuera hay muerte. Dios tiene a la gente no por miedo que estamos encerrados, no solo por la obediencia a las autoridades, que es correcto, sino porque es un plan de Dios. Así como ocurrió antes que se iniciara el éxodo, allí en Egipto. Porque Dios quería primero tratar con las familias. Y lo que Dios hoy está haciendo en el trato con la familia es enseñar que Él no bendice a cualquiera. Dios no bendice a cualquiera. Grábatelo, Dios no bendice a cualquiera. Y vamos a ver un poquito más adelante, no confundas añadiduras con bendición. Las bendiciones siempre tienen que ver con la extensión del reino de Dios. Las añadiduras para suplir las cosas necesarias de la vida cotidiana. Si la persona no pasó primero por el trato que Dios quiere tener con él, como su hijo, su hija, en este momento hay cosas adentro de las familias que tienen que ser tratadas. ¿Para qué? Cuando la cosa no sirve, hay que sacarla para afuera. Y entonces cuando se limpia, es que Dios puede poner lo nuevo de Él. Es tiempo de solucionar cosas en las familias que no se pudieron solucionar por años. Por eso estamos adentro. Solucionar cosas internas de la familia que, como dije en alguno de los escritos del blog, éramos visita en la casa para comer y dormir, pero no había familia. Entonces cuando lo que no sirve ya no está más, entonces Dios puede poner lo nuevo, entonces es tiempo de solucionar cosas adentro de la familia. Y lo nuevo de Dios empieza por la familia. Lo nuevo de Dios no va a empezar por la iglesia, porque la iglesia somos nosotros y nosotros somos familia, aunque vivas solo eres familia. Y tengas que arreglar asuntos con Dios. Entonces por eso, durante casi estos 2 meses, se ha estado hablando de arrepentimiento. ¿Y qué estamos haciendo en casa? Arrepentimiento. Sincero, limpieza personal, familiar, para que después tengas acceso a la bendición y a la multiplicación. Y en el caso de Job, como vamos a ver, doble. Recién ahí va a terminar la cuarentena, en verdad. Y ahora no todos puedan hacer eso, a menos que permitan el trato de Dios con sus vidas. Bienvenido Valentín también. A menos que permita el trato de Dios con tu vida. Por eso digo, empecé por el final, este es el final. Entonces vemos en Job allí un hombre para la mayoría muy conocido, este tema, este pasaje, pero hay unas cosas que tenemos que sacar porque son las que estamos viviendo ahora. Y dice, este hombre tenía cualidades tan grandes e impresionantes, allí en el verso 1. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En los versos siguientes dice que 2 y 3 era un hombre extremadamente prosperado, muy prosperado. Y tenía un estilo de vida medianamente, llamémosle, familiar. Verso 4 dice, iban sus hijos y sus hijas y sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Es un estilo de vida medianamente familiar. Pero ahí comenzamos a ver el verso 5, dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba a los hijos, a las hijas. Se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, y acá hay uno de los asuntos que Dios quería tratar con Job en el ámbito familiar. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, por si las dudas, él sacrificaba sacrificios a Dios con animales, como se hacía en aquel tiempo.
Y ahí comenzó uno de los 3 errores que Job tenía. En el verso 6 hasta el 12 vemos a Dios en una charla con Satanás. Dios estaba ponderando a Job, porque Dios no desconocía ni negaba las virtudes de Job a pesar de sus errores. Dios estaba contento con él a pesar de todo, pero Satanás siempre va a buscar quebrar aquello que tiene una ranura, una pequeña grieta. Y Job tenía 3 grietas. Entonces va y desafía a Dios, y conocemos el relato, ¿verdad? Y le dice que Job, ¿cómo es que Job no te va a servir? Si mirá, todo lo llenaste de bendición, está lleno de todo, hasta salud tiene. Satanás trataba de poner en duda los motivos que Job tenía para servir al Señor. Y el verso 10 dice, ¿no le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Como recién escuchamos en la canción, este hombre habiendo perdido, le quedaba solo su esposa, como le quedó a Job. Este hombre perdió todo, su economía, sus finanzas, le quedó solo parte de la salud, perdió sus hijas. Y Job, y Satanás le dice a Dios, te acercaste, está protegido, al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Lo que Dios estaba desafiando, Satanás desafiaba a Job, ¿qué motivo realmente tenía? Claro, ¿cómo no va a tener motivo de adorarte si está súper recontra bendecido? Está prosperado, está lleno de bendición, tiene una tremenda familia. Claro, pero Dios, sabedor del corazón de Job, a pesar de los errores, de las grietas, Dios le da permiso para que toque el mundo de bendiciones donde Job vivía. Menos que tocara su vida. Y a pesar de toda esa apariencia, en la vida de Job había cosas que estaban en contra de la palabra de Dios. Y en este permiso del enemigo, Dios los saca a relucir para removerlos. Job tenía problemas serios como el temor, ahí en capítulo 3, verso 25. Tenía su propia justicia, ahí en capítulo 34, verso 5. Y la tercera cosa era que Job no conocía a Dios como debía. Dios más bien tocaba de oído. Había recibido enseñanzas de los patriarcas anteriores. Pero él no conocía a Dios para ese nivel, a donde Dios quería llevarle. Y yo te pregunto, ¿tú crees que solo esto le ocurrió a Job? ¿Tú no crees que estas cosas que están pasando hoy no tienen que ver con un trato de Dios con la humanidad, completa, con todo el planeta, todo ser viviente sobre la humanidad? Pero también y específicamente con la iglesia del Señor, con los creyentes sobre la faz de la tierra. ¿Tú crees que solamente eso le ocurrió a Job? Y aunque vengas pasando cosas de años de atrás, hay gente que batalla con situaciones físicas por años, emocionales, que te hace sentir débil, hay gente que lucha con tremendos cosas, con temores, que paralizan, con cosas que son extrañas, raras, que algunas ni siquiera se las podés contar a nadie, ni se las querés contar a nadie, y te atormenta la mente y las emociones. Más te voy a decir, a todos aquellos que de verdad, si yo pregunto ahora, todo el mundo me va a decir amén, aquellos que de verdad están llamados a servir al Señor, para que Dios te use mucho, como le pasó a Jacob, va a tener el resto de tu vida. Porque eso no te va a dejar lugar para el lucimiento personal. No sé si me estás entendiendo. Para que Dios te use mucho. Como Pablo con el aguijón en la carne, ¿no? Puede ser de otro tipo de situación. Va a conservar el resto de la vida.
Y eso no te va a dejar el lucimiento personal, el orgullo y la vanagloria. Entonces, y en ese ámbito nosotros los hombres somos quizás menos fuertes que las mujeres. Aparentamos ser muy fuertes, pero cuando nosotros sentimos algo, enseguida pensamos lo peor. La mujer es diferente. Entonces Job no conocía muy bien a Dios. Era temeroso de él, por lo que había oído. Pero no tenía muy claro cómo Dios era y cómo Dios obraba. Si Job hubiera sabido la charla entre Satanás y Dios, hubiera ido corriendo a Dios a hablar con él, para decirle que no. El reino de Dios aún no se había manifestado en el corazón de Job, a pesar de que vivía en un mundo de bendiciones y prosperidad. Y así pasa con muchos creyentes. Han aprendido a lo largo de los años prácticamente todo lo referente al sistema de lo que es la iglesia de Dios. Pero no han aprendido, y ni obviamente menos permitido, a que Dios pueda fluir a través de ellos. Dios a través de ellos, como dije el martes, Dios a través de ellos. Que el reino de Dios no son ellos, es Dios a través de ellos. Entonces Jesús dijo claramente, y hemos aprendido el principio de las primeras cosas, busca primero el reino, pero la mayoría de los cristianos que busca las bendiciones y la iglesia, las añadiduras. Y las añadiduras no vienen solas, las añadiduras son parte del reino de Dios manifestado. Quiero que te quede claro eso. Si solo estás preocupado por las bendiciones o por recuperar lo que se pudo haber ido en estos días o tiempo pasado, estás equivocando el camino. Va por el lado de buscar el reino de Dios, que es la misma presencia de Dios. Entonces, mientras más interesados estamos en las bendiciones, menos vamos a entender qué significa el reino de Dios. La bendición, la prosperidad se puede manifestar, sí, pero no habrá un proceso de vida que te cambie la imagen de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo de cuarentena? Este trabajo. Transformando el interior de su iglesia. Aquellos que lo permiten, por supuesto, ¿no? Aquellos cristianos que lo están permitiendo. Entonces muchos han tenido como su único, sea para mucho, en mucho nivel o poco nivel, no importa, pero la prosperidad como el nivel mayor. Tengo que terminar la casa, tengo que comprarme esto, tengo que comprar lo otro, Pero Dios tuvo que parar toda esta mano, para los que tienen mucho y para los que tienen poco. Dios tuvo que parar la mano y si no, espere un poquito. Espere un poquito, iglesia. Acá lo primero soy yo. Lo primero acá es el centro de mi voluntad. Para eso te traje a esta vida. ¿Y Dios qué ha hecho? Parar la rotativa. Y como ya he dicho varias veces en este tiempo que va, mucha gente quiere retomar el ritmo otra vez de su vida cotidiana, de su locura, de su desenfreno para alcanzar tanto mucho en su nivel o el otro más arriba, no importa. ¿De qué? De la misma forma. Ahora, Dios nos mete en este proceso. Ya estamos adentro del proceso. Dios no nos pidió permiso, como no le pidió permiso a Job, para meterlo en el proceso. Dios no le pidió permiso a Job para meterlo en el proceso. Dios confiaba en lo que Job iba a responder a Satanás como hijo de Dios. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, todo en general, en todo país, está en este proceso de cambio. Ahora, este es el punto donde muchos cristianos se quedan, donde muchos cristianos se plantan. Y yo lo dije el otro día también. Este es un tiempo en el que va a haber tristemente ya hay tres tipos de grupos de personas. Uno que ya se dio cuenta y está permitiendo el trato de Dios y se está metiendo con todo, dejando que Dios lo limpie y lo transforme para ser usado de una manera increíble en las manos de Dios. Hay otro
que es una cantidad de gente nueva llegando a conocer al Señor. Otros regresando a casa. Y hay otros que no quieren nada, que no han entendido qué estamos viviendo, ni para qué. Hay gente que no quiere ser transformada, quieren seguir igual y reclamando bendición y que todo le vaya bien. ¿Y la voluntad de Dios para tu vida qué? ¿O qué crees que Dios, para qué Dios te trajo a la vida? ¿Para ganar plata y vivir una vida bárbara? ¿Solamente para eso? ¿Crees que solo te trajo Dios para eso a la tierra? Hay cosas en tu vida espiritual, querido o querida, que no has podido llegar a alcanzar ni que se manifiesten porque no le has permitido a Dios que trate contigo. Por eso te dije al principio, cuando decís amén. Si no estás consciente de qué estás diciendo con amén, no lo digas. Le estás diciendo a Dios, sí, trata conmigo. Y Dios va a tratar contigo. Pero este es el tiempo del sí o sí. Y ya lo estamos viviendo. Te lo repito, este es el tiempo de sí o sí. O es amén verdadero, porque si no todo va a quedar como siempre. Mensaje tras mensaje, amén, que te oren 1000 veces y no salís de ese nivel de vida. Pero ahora la atmósfera la ha cambiado Dios. Dios está creando una atmósfera en su iglesia y el estilo de vida, me quedo como siempre, voy a recibir y me vengo a casa y sigo mi vida. Ese no corre más. Tú lo vas a ver, ya ahora y cuando retomemos. Dentro de no mucho, Dios mediante. Entonces, el diablo le sigue insistiendo a Job. Mirá, él te sigue porque lo cercaste de bendición, lo cercaste de protección. Y eso está diciendo que el enemigo no nos puede tocar sin el permiso de Dios. Y eso solo, como en este caso de Job, para un propósito muy elevado, que muchas veces nuestra mente no entiende. Satanás obviamente no estaba conforme solamente con las cosas materiales, con quitarle la familia, con... No. También le pide a ver si le podía tocar su cuerpo físico. Capítulo 2, verso 5, ahí lo dice. Y Dios le dijo, no, sí, toca su cuerpo, pero no toque su vida. Y luego, por último, hasta se queda sin la mujer. El verso 9 dice, 2:9 dice, entonces le dijo su mujer al ver la condición, ¿no?, en la que estaba Job. Imagínense cómo era, qué condición tenía en todo aspecto, y ahora le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y morite. Así que de una posición alta de prosperidad y de bendición, Dios lo mete en un proceso de trato para llevarlo al sitio donde Dios quería ponerle. Ahora, vamos a ver algunas cosas que saltan aquí a la luz. Cuando entramos en un trato de Dios, no que las circunstancias, sino que Dios nos está tratando porque un día le dijimos, Señor, te quiero servir, Señor, úsame, Señor, aquí estoy, me consagro, me rindo, me entrego. Bueno, entonces Dios, ¿para qué? Y a lo largo de la Biblia lo vemos que lo ha hecho con todos. Primero tenían un tiempo de ser tratados por Dios, muchas veces en los desiertos, en lugares específicos. Dios trataba con las personas, con los que luego él iba a usar en un nivel de unción muy grande, muy fuerte. Entonces, encima que nosotros solo parece amamos las bendiciones, ¿no? Cuando se produce el trato, cuando la persona entra en el trato de Dios, una de las primeras cosas que salta el fusible para el que es casado, ¿no? Dios prueba el matrimonio, la integridad, la fortaleza, la solidez del matrimonio. Y la esposa de Job
no estaba dispuesta a seguir con un hombre que dice acá el verso 7, e hirió a Job, Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense desde allá arriba, rico, prosperado, bendecido, un hombre muy conocido en la ciudad, un hombre relevante, para estar allá abajo en el subsuelo. Cuando la esposa lo vio así, o sea que mientras fue bendecido, su matrimonio parecía funcionar bien, pero en realidad quiere decir que las cosas ya en el corazón de la esposa de Job no funcionaban bien y salieron a la luz en ese momento. ¿Esto qué quiere decir? Que con los tiempos de trato de Dios sacan a la luz lo mejor y lo peor de nosotros mismos. La segunda cosa es el trato de Dios con... Dios revela quién realmente son los amigos, y ahí lo vemos en el capítulo 2, versos 11 y 12, ¿no? Dice que estaba tan desfigurado Job en su apariencia, a cómo lo conocían sus amigos, que sus amigos, dice, no lo conocieron. Entonces, cuando vos estás en medio del trato de Dios en tu vida familiar, ministerial, personal, sufriendo una transformación, no porque a Dios le encanta hacernos sufrir, sino estás sufriendo una transformación que produce limpieza de las cosas que no tienen que estar como Job en la vida de uno. Es posible que los amigos no te reconozcan porque el dolor y el sufrimiento deforman la imagen que ellos conocían como una imagen normal. Y en esa condición no podían aceptarlo, no podían verlo así. Y solo en esos momentos cuando la imagen, cuando el trato de Dios, la imagen anterior ya no es la misma como nos conocían, los verdaderos amigos aparecen y los otros desaparecen. Entonces Dios trata con el matrimonio, Dios trata con el estado, Dios trata con quienes realmente son tus compañeros de milicia, tus amigos, tu gente compañera de renuevo. Estoy hablando de los que permiten el trato de Dios, no los que se salen porque se les antoja, porque no tienen ganas de ser tratados por Dios. Eso son otra cosa. La tercera cosa que sale es el trato de Dios expone el corazón de Job. Y cuando Dios trata con nosotros, lo que sale para afuera es el corazón. Después de esto, del capítulo 3, dice, Job abrió su boca y maldijo su día. No maldijo a Dios, maldijo su día, maldijo el día que nació. Y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Y en el verso 11 dice, ¿por qué no me morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job saca para afuera lo que estaba en su corazón. Siente enojo, siente injusticia, dice, yo no merezco lo que estoy pasando, ¿qué hice de malo? Obviamente dijo cosas sin pensar, eso lo vemos en el capítulo 42, y además que se sentía muy orgulloso de todo lo que tenía, y ahora, en otras palabras, el corazón expuesto a la luz, y no combinaba lo que había en su corazón con el testimonio exterior que todos conocían. Y Dios quería tratar eso, como contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque en el caso de Job, millones hasta el día de hoy, a lo largo de los siglos, encontraríamos apoyo y consuelo en esta experiencia del trato de Dios con él. Te lo repito, ¿por qué Dios permite esto? Y que quedara registrado esto aparentemente injusto. Millones a lo largo de los siglos encontraríamos apoyo y consuelo en la experiencia de trato que Dios tuvo con Job. Entonces, en el capítulo 4, allí, verso 3, los amigos le recuerdan a Job, porque amigos como esos, que cuando él estaba bien ayudaba y consolaba, dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaías. Vos esforzabas las rodillas que decaías, o sea que él era un tipo que animaba, motivaba, consolaba, alentaba a otro. Pero ahora le dice en el verso 5, mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Esto queda a la vista, hermanos, que es muy fácil dar consejos cuando no sos vos el que está pasando el trato de Dios, cuando vos no estás permitiendo el trato de Dios y ni tampoco entendés a la otra persona. Porque el trato de Dios expone lo que está dentro del corazón.
Y mucha gente malinterpreta lo que le está pasando al otro. Ajá, está pasando como acá Job. Ah, le está pasando porque pecó. Vos no tenés ni idea de lo que Dios está haciendo. Pero muchas veces hablamos y aconsejamos y al que está hecho bolsa sin saber que Dios está tratando con él. Y te es fácil dar consejos. Por eso yo me limito mucho a los consejos. Muy limitado a los consejos. A menos que realmente tenga ese fuego de Dios para decir a la persona, mira, esto es. Porque no es fácil para la otra persona. Y puede ser muy fácil para ti hablar si a vos no te está pasando nada. Ahora, cuando Dios trata con nosotros, repito, expone lo que está dentro del corazón. Y a veces vemos a uno con una cara, a otro al otro día lo vemos con otra cara. No entendemos qué está pasando. ¿Y este loco qué le pasa? Ahora, en estos 2 meses casi se lleva de encierro, de cuarentena, como quiera, se ha visto ya el corazón de algunos ponerse en evidencia, algunos cristianos, o llamados cristianos, de ponerse en evidencia de diferentes maneras como Job. Algunos hasta hablando mal, algunos pasadas, otros acusando. Sale afuera el corazón. Eso se ha visto, eso sale. En estos casi 2 meses se ha visto el corazón de algunos saltar, o decir, saltó la liebre, mirá dónde estaba. Ahora, cuando Dios empieza a tratar, la cuarta cosa es cuando Dios empieza a tratar profundo con una persona, deja ver también lo poco que nosotros conocemos a Dios. El concepto que Dios tenía de Job, el concepto que tenía de Dios era errado, religioso, cuadrado, como muchos tienen hoy día. Y hay frases que mucha gente usa porque no estudia la palabra, frases bíblicas que suenan normales. Por ejemplo, en este trato de Dios, repito, todo lo que vivió Job, ¿sabés qué fue lo que lo sostuvo? Te lo voy a repetir para los que se están enganchando de nuevo. ¿Qué fue lo que sostuvo a Job? ¿Qué fue lo que sostuvo a Job durante todo este tiempo de prueba? Y que Dios sabía. Por eso se lo permitió a Satanás. Dios sabía. Lo mismo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Ustedes recuerdan? Jesús le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Recuerdan eso? ¿Qué fue lo que sostuvo entonces a Job en tremendo trato de Dios? ¿Qué fue? La fe. Su fe en integridad era de una sola pieza. Por eso la mujer lo atacó y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Satanás le dijo lo mismo a Dios. Y Dios le pondera y dice, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú lo incitaste contra mí, contra él, para que yo lo arruinara sin causa. Allí en el capítulo 2, verso 3. Entonces, la integridad de Job, su fe íntegra. Entonces, a partir del inicio del trato de Dios, Job está aprendiendo a vivir sin esa cosa que vivía, y que la fe está basada no en lo que Dios da, sino en lo que Dios es. Y entonces él podía decir cosas como las que dijo ahí en el capítulo 19, verso 25, capítulo 3, ahora se nos fue la hora mucho, pero Satanás no pudo quitarle la fe en el Señor. Entonces ¿cuándo es que Job descubre estas realidades? Es cuando el trato de Dios era evidente con él. ¿Qué le quedaba entonces a Job de todo lo que había perdido? La fe. La fe que le podía devolver todo, porque la fe dice que agrada a Dios. Entonces cuando uno permanece fiel a Dios, sienta lo que sienta, a pesar de que sentimos muchas veces lo peor, eso agrada a Dios porque lo honra a Dios y el diablo queda avergonzado.
Ahora, qué triste es ver a creyentes, amados creyentes, que cuando están pasando por situaciones alguna repetida, se apartan, dejan al Señor, tiran todo, si no entienden que lo que justamente el Señor estaba tratando con ello era para quitar lo que no sirve, pulirlo, elevarlo y usarlo con una mayor unción. ¿Por qué? Porque el trato de Dios purifica. El trato de Dios purifica. En Isaías 48:10, yo voy a tratar de avanzar lo más rápido que puedo, pero quería compartir esto. En Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Dice la palabra, Dios dice. El trato de Dios purifica. El trato de Dios limpia. ¿Qué está haciendo Dios en esta cuarentena? Purificando, limpiando a los creyentes de cosas que no sirven más, que no van más, que Dios dijo hasta acá, basta, suficiente. Por eso, ¿cómo vas a llegar vos mañana al altar? ¿Cómo vas a llegar vos mañana al asiento de la iglesia, a tu servicio, a cuidar autos, a limpiar los baños? ¿Cómo vas a llegar a otro tipo de servicio que trabaja con niños, que trabaja en el banco de alimentos, así, o haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo vas a llegar? ¿Igual de la misma manera o estás permitiendo el trato de Dios? Y yo te dije hace varios días atrás que cuando Dios va a usar a una persona, y ahora en este tiempo, no la va a ir a buscar, cuando la va a usar en un nivel de poder y autoridad superior, para este tiempo de su propósito con la iglesia, te lo dije el otro día, no la va a ir a buscar a los primeros bancos de la iglesia, la va a ir a buscar en el horno de trato de Dios, donde se procesa el material, se le quita la impureza. Ahí Dios está buscando a los creyentes en este momento. Para la próxima etapa, ahora el próximo tiempo ya de inicio de la nueva etapa de la iglesia. Dios va a buscarlo, ya los está buscando ahí. No los está buscando para los lucimientos personales. Hay creyentes que tienen llamado, tienen unción para grandes cosas en el plan de Dios, pero pasa el tiempo y no llegan al nivel porque no soportan el trato de Dios adentro de sus vidas. No lo soportan, se mandan a mudar, o se enojan, o se empiezan a echar la culpa a los hermanos. Y en el 48:11 aquí de Isaías dice, por mí, dice Dios, por mí, por amor de mí mismo lo haré. ¿Qué cosa? Purificar y limpiar, para que no sea mancillado o embarrado mi nombre, porque mi honra yo no la voy a dar a otro. Para que el nombre de Dios, Dios lo va a hacer Él, esto lo está haciendo Él, lo vengo diciendo, esto lo está haciendo Él. Esta vuelta de página la está haciendo Dios para que su nombre no sea más embarrado por creyentes que no se han dejado tratar por Él y quieren hacer la obra de Dios a su manera y jactarse y llevarse la gloria. Mi hijo, ese tiempo se terminó. No, primero, no debió ser nunca, pero ahora eso ya está, no corre más. O te sujetas y te sometes a la voluntad de Dios o al trato de Dios, o no camina, no funciona, porque Dios está haciendo esto. Él dice acá, proféticamente, por mí, dice Dios, por mí lo voy a hacer. Porque si le sigo dando así, mi nombre está siendo enchastrado, el diablo está siendo glorificado y mi nombre está siendo ensuciado, amancillado. Y mi honra yo no se la voy a dar más a otro. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque para lo próximo que Dios quiere hacer con su iglesia, te necesita obediente, te necesita dócil, te necesita sensible y no solo prosperado y bendecido. Entiéndelo, querido, entiéndelo. ¿Es bueno ser bendecido y prosperado? Claro que sí, pero eso no es lo primero. Lo primero son hombres y mujeres dóciles, sensibles a la voz del Espíritu Santo, que sepan quebrantarse cuando oyen la voz de Dios. Y en 2 de Corintios, no la voy a leer porque léelo tú en tu casa. 2 de Corintios 4, 7 al 11, aclara, habla del vaso de barro. El trato profundo con Dios, con el creyente, lo lleva finalmente ¿a qué? A que el poder de Dios pueda fluir a través de aquello que lo permite, que se dejan amoldar, que se dejan tratar. Y no en nuestros éxitos y prosperidad y bendiciones, que eso sea la corona, que muchas veces las hemos elevado al punto máximo del logro espiritual. Uy, estoy tocando, estoy cantando, estoy predicando, estoy ayudando, No, ese no es el punto, de ninguna manera, de ninguna manera. Hay un nivel superior, viejo. Es el tiempo final, la recta final. Y Dios pisó el acelerador. Es ahí donde Dios quiere llevar su iglesia a un nivel superior. Entonces ahí dice,
en el pasaje de 2 de Corintios, habla de la gloria de Dios. Esa gloria, dice, tiene un peso. La gloria de Dios tiene un peso. ¿Sí? Esa gloria que tanto pedimos tiene un peso. El peso de gloria. ¿Sí? El peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y no se puede cargar esa gloria de manifestación de Dios si estamos cargados, llenos de cosas personales. Perdón que me extienda, pero con el corte y lo del inicio, no quiero dejar esto sin completar. Si estuviéramos en la iglesia estaríamos una hora más. No se puede cargar la gloria de Dios cuando estamos llenos de cosas personales porque vamos a seguir embarrando el nombre del Señor. Te lo voy a repetir, no podemos ir o pretender cargar la gloria que tiene un peso espiritual fuerte con nuestras cosas personales sin resolver, sin el trato de Dios en nosotros, con esas grietas que tenemos espiritualmente hablando. Entonces, cuando llega, sabes que todo trato de Dios tiene un final, ¿no? Entonces, mira, dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice. ¿Qué estás mirando? ¿Lo que se ve? Pero las cosas que se ven son temporales, las que no se ven, esa es la que Dios quiere tratar, son eternas. Las que no se ven son eternas. De eso se trata, de lo que no se ve y solo puede ser revelado a través de un trato de Dios para que podamos entenderlo, porque si no, no lo entendemos. Somos duros de acá arriba. Entonces cuando en el verso 5, capítulo 42 de Job, verso 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando el trato de Dios llega al fin, y dice Job, Dios dice, bueno, hasta aquí. Dios, ¿qué hace Job? Ahí saltan otras cosas. Lo primero que salta es que Job no conocía a Dios como era debido conocerlo. Y comienzan a pasar algunas cosas. Los ojos espirituales de Job se abren. Mas ahora dice, mis ojos te ven. ¿Para qué? Para ver lo que antes no podía ver. Porque Dios trató con él. No dice la cantidad de tiempo, pero Dios trató con él. En estos 42 capítulos Él trata con él. Y Dios comienza a revelarle cosas profundas que no le podía revelar antes porque no la iba a entender como pasa hoy por hoy. La iglesia necesita, el pueblo de Dios necesita una revelación mayor para la etapa que estamos entrando ya, que ya estamos adentro. No con la misma de antes. Y si tu vista está solo puesta en el nivel de prosperidad, de bendiciones, de comodidad, eso te nubla la visión. ¿Para qué? Para que las revelaciones de las cosas más elevadas de Dios no te llegan. No te llegan. La segunda cosa es que Job toma conciencia de sus errores. Y dice el verso 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepiente? Ahora, este es el mismo hombre del que Dios dijo que era un hombre temeroso de Dios, recto y apartado del mal. ¿De qué se tiene que arrepentir? ¿De qué se tiene que arrepentir Job? De lo que tú y yo nos tenemos que arrepentir. De nuestra soberbia, de nuestra justicia propia, hacer las cosas a nuestra manera, tratar de ganarnos el favor de Dios. Y de cosas que nos llevan al temor. Ahora Job estaba desubicado. Dios lo ubicó. ¿Por qué? Porque ahora es un hombre dispuesto a aprender, dice el verso 4, 42:4. Oye, te ruego, dice, y hablaré. Te preguntaré. Job habla con Dios. Y tú me enseñarás. Ahora es un hombre que está dispuesto a aprender. Ahora no es un hombre que está dispuesto a dar cátedra de cómo se hace la iglesia, de cómo predicar, de cómo llevar la iglesia adelante, de cómo corregir a los hermanos, de cómo dar consejos. No. Él ya se paró de eso. Y es lo que Dios está haciendo contigo, conmigo. Pará de abrir la bocota donde no la tenés que abrir.
Permití la transformación y el trato porque en esta nueva etapa Dios va a mostrar cosas más nuevas, profundas, que son necesarias, no profundas para que vos ahora te jactes, no, necesarias para lo que Dios quiere hacer con su iglesia a partir ya de este tiempo. Y si no te transformás en un hombre o una mujer dispuesto a aprender, porque un hombre que se deja tratar por Dios, una mujer que se deja tratar por Dios, se transforma en una persona dócil, enseñable, que es una característica esencial para quienes Dios va a usar en esta nueva etapa de su iglesia. Esencial, dócil y enseñable. No superior a los demás porque tiene más años de creyente. No porque tiene Biblia. Job tenía toda una enciclopedia para hablar. Y la gente lo respetaba por eso. Pero Dios dijo, La otra cosa que surge de todo esto es que cuando Dios trata contigo viene el perdón. En ese periodo de trato de Dios, Él se enojó con sus amigos, se enojó con sus hermanos. Como tú te puedas estar enojando o hayas estado enojado, o estés enojado, porque no entendés qué está pasando en tu vida y te has enojado con los pastores, te has enojado con la iglesia, te has enojado con los líderes, te has enojado con celos y envidias idiotas con otros hermanos y hermanas. Cuando termina el trato de Dios, dije cuando termina el trato de Dios, otra de las cosas, otro de los fusibles que salta es que Job tiene que perdonar y perdona de corazón, porque eso lo sanaba interiormente. Y como Dios no puede usar gente que está herida, lastimada, gente que no entiende el trato de Dios, no la puede usar porque tiene un corazón no perdonador y va y remueve cosas del pasado, de propios o de otros, y Dios no la puede usar a esa persona. ¿Por qué? Porque va a lastimar a otros. Su veneno va a salir por la boca. En vez de salir bendición y unción, va a salir veneno. Entonces hoy tú sabrás a quién tenés que perdonar ahí donde estás ahora. Tú sabrás a quién tendrás que perdonar. Porque repito, en todo proceso de un creyente, todo trato de Dios, va a haber gente que te destrata, gente que te ofende, gente que no entiende lo que te está pasando, como los amigos de Job. Y se retiran de tu vida algunos. Y otros te malentienden. O te dan vuelta a la espalda, hablan mal de ti, te acusan por lo que te está pasando. Va a tener gente a quien perdonar. Te lo digo por experiencia. Va a tener gente a quien perdonar cuando el trato de Dios termina contigo. Entonces hay mucho creyente que ha pasado tanto tiempo, los últimos tiempos, atrapados en su forma, su cuadrado religioso, ocupados en la bendición y los logros, y diciéndose a sí mismo, oh, yo ya vi todo lo que tenía que ver, yo ya sé todo lo que tengo que saber, no tengo nada más que aprender. Y lo único que les motiva es que Dios tiene que bendecirlo. El que piensa y vive así está probado que está estancado espiritualmente. El que piensa y vive de esa manera está estancado espiritualmente. Entonces, para sacarlo de ahí, Dios tiene que empezar a tratar con el creyente y prepararlo para que pueda mañana posicionarlo sobre cosas dobles, como le pasó a Job, de las que ya antes tenía. Porque Dios tiene, acordate de esto, Dios tiene un altísimo propósito para el tiempo que vivimos ya y para el que sigue, día por día. Altísimo propósito. Y nuestra vieja naturaleza no está apta para recibir lo nuevo de Dios. Entonces eso es lo que tiene que ser tratado, porque el futuro no puede ser detenido. El futuro no puede ser detenido, Dios va a seguir adelante. Ahora, tú y mi vieja naturaleza humana de pecado, lo que único que quiere es ser reconocido, que lo tengan en cuenta, y acá hasta tiene miedo de no ser aceptado. Ay, si no me aceptan acá, me voy a otro lado. Y entonces otros se dicen a sí mismos, bueno, aquí me quedo, pero bendecido y prosperado, no me molesten más. No quieren conquistar lo que Dios sí quiere, que son las almas, bajo la unción sobrenatural. Almas que están ahí afuera, a tu alrededor. Y por eso esquivan el trato de Dios. Esquivan. Porque el plan de Dios es otro bien diferente. Ahora, Dios no va a cambiar el trato su plan, porque vos te quieras quedar con lo que lograste hasta hoy. El futuro de Dios no se detiene porque vos no quieras estar en él. Te lo voy a repetir para que te lo note. El futuro de Dios no se detiene porque vos no quieras estar en él. Y ese futuro llegó. Lo estamos viviendo. Es tiempo de sigo o... Esto es lo que estamos viviendo. Es tiempo de sigo al Señor y permito el trato de Dios. O quiero terminar con esto y repetirte con amor.
El trato de Dios llega un momento que termina, cuando ve el corazón de la persona que está pronto, ha aceptado todo lo que Dios quería hablar con él, ha limpiado todo lo que Dios quería limpiar. Entonces Dios le dice a Job, ahora estás aprobado, te voy a duplicar la bendición para que te muevas en el nivel al que yo te estoy llamando. Porque no lo bendijo solo para retribuirle, porque Dios se sentía culpable de haberle permitido que quitarle todas las cosas, que el diablo le quitara todo. No, no, no. ¿Por qué Dios no se lo dio antes? Porque Job no estaba preparado para manejar el nivel de unción y de poder y autoridad. Había fallas que no se veían, cosas que estaban escondidas como tú y en mí. Había temor. Había justicia propia, se justificaba a sí mismo. Incluso llegó a decir que era más justo que Dios. Y tercera cosa, que había falta de conocimiento de Dios, de quién realmente Dios era y cómo obraba. Entonces comienzan a llegarle cosas a su vida una vez que termina el proceso de Dios, el trato de Dios contigo. Comienzan a llegar cosas se empieza a arrimar gente a la vida de Job, a traerle bendiciones y cosas materiales para que llevara adelante la obra que el Señor ahora le había encomendado. Y en mi caso personal, con mi esposa, yo sé que esa gente para nosotros ya viene en camino, para invertir y sembrar en la obra de Dios que es esta próxima etapa. Yo ya lo sé, lo tengo súper claro, que Dios ya la está moviendo a favor nuestro. Dios en la vida de Job, y con esto termino. La condición postrera de Job fue, en el verso 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Tuvo todo al doble. Todo al doble. Y encima le añadió más tiempo. Murió Job. Después de esto vivió Job 140 años más. Y murió Job viejo y lleno de días. Herencia para sus hijos. Tiempo para hacer la obra de Dios. Más tiempo. Así que ahora podés entender lo que estés pasando o hayas pasado. Ahora quizás puedas entender. Es un trato de Dios que te está preparando para el nuevo tiempo que ya llegó. Este es el nuevo. El futuro está aquí, es ahora. No mañana, ni dentro de un año, es ahora. Entonces la conclusión, como dije al inicio, vos decís amén. Ahí hay alguien que está diciendo ahí, Verónica dice amén. Está bien que digas amén, te lo voy a repetir, pero amén estás diciéndole estas verdades, Señor, trata conmigo. Y ojalá que lo digas de corazón, sí, ojalá que lo digas de corazón. Señor, trata conmigo porque tengo grietas en mi vida que tienen que ser cerradas, tengo cosas en mí que no están bien, que yo me creía que estaba bien, pero no están bien. No te quedes, ay, qué linda palabra, qué buena que estuvo, amén, amén, qué gloria a Dios. No sirve para nada, porque si no tu vida va a seguir como hasta ahora y eso ya no es posible. Ya no es posible. Te vas a dar cuenta si retornas a la iglesia, a las reuniones, de la misma manera, sin permitir un cambio interior. Otra vez las cosas te van a parar, el clima te va a detener porque hace frío, porque hace calor, la familia que te viene a visitar, el trabajo, el vecino, esto, aquello, lo otro. Te va a detener porque eso va a ser lo mismo. Y eso ya no corre más. Antes no corría, no corre más ahora. Y ya no es posible. Entonces yo quiero, en este momento, ya rogado por esto al Señor, que realmente vengo haciéndolo, que tú permitas el trato de Dios en tu vida. Permite que el Señor te cambie. Decirle al Señor, y hacerlo voluntariamente, Señor, transfórmame, realmente cambia lo que tengas que cambiar en mí. Cambia lo que tengas que cambiar en mí. Señor, yo quiero que tú cierres esas grietas en mis emociones, en mis sentimientos, en mi físico, en mi espíritu, en mi alma, que le he dado lugar al derecho al enemigo, con mi boca. Tírate a los pies del Señor. No permitas que Satanás te pida. Ve voluntariamente, Señor, trata conmigo. Arranca, quita, saca lo que tengas que sacar. Yo quiero vivir en santidad, quiero vivir para ti, porque hay una obra que hay que hacer ya. Y de la manera que yo estoy,
Yo quiero la nueva revelación, lo que viene de parte de ti que no había podido recibir, yo lo quiero. Pero para eso entonces necesita que Dios te limpie desde acá hasta la planta de los pies, por dentro y por fuera, como digo siempre. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra continúe ministrando, Señor, la vida de todos los que la han oído, de todos los que la van a oír posteriormente, aquí y fuera del país, a los cuales bendigo. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda los corazones y los pensamientos de ellos en Cristo Jesús. Señor, yo declaro corazones sensibles, corazones dóciles, gente tierna, que cuando escuche la voz del Señor hablándole como ahora, se enternezca su corazón, y a causa de enternecerse su corazón, el Señor envió ángeles a ayudarte en la obra para ser transformado y ser cambiado. El ángel no va a cambiar, no te va a cambiar. Tú permites que el Señor te cambie, pero te va a fortalecer para que el enemigo no pueda tocar más allá de donde Dios le permita tocar. Tú vas a ser transformado por el poder de Dios, porque esta palabra tiene autoridad, esta palabra es del Señor, esta palabra tiene poder para que te prepares como hijo, como hija de Dios, familiarmente, ministerialmente, para, Señor, esta nueva etapa que es el final de la iglesia sobre la tierra, yo esté haciendo aquello para lo cual tú me llamaste a vivir, para aquello para lo que me hiciste nacer, para aquello para que me llama familia sacerdotal. Bueno, acá estoy, Señor, acá estoy. Baches un montón, situaciones que no entiendo, varias. Señor, mira cómo soy, pero quiero ser ese hombre y esa mujer que tú llamaste a ser. Ora así al Señor, yo lo declaro sobre tu vida. Señor, que el amor de Dios, la paz, la bendición, Señor, y la protección tuya sea sobre todo y cada uno de tu pueblo, de tus hijos y sobre toda pertenencia. Señor, que tu gracia se manifieste sobrenaturalmente, que tu favor sea tan visible y claro en la vida de cada uno. Yo los bendigo, bendigo su entrada, bendigo su salida, y todos quedamos, Señor, viviendo adentro del Salmo 91. Señor, y declaramos que tomamos autoridad sobre todo espíritu, Señor, de revanchismo, todo espíritu de venganza, queda atado, sujetado, y no puede venir en contra de nosotros, queda cancelado. Toda obra del enemigo nos declaramos en victoria, nos declaramos en libertad. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Proclamamos que somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y somos, Señor, corazones agradecidos, corazones profundamente agradecidos, Padre, por quien tú eres. No por lo que tú das, sino por quien tú eres. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Nos vemos, Dios mediante, el lunes en la clase y el martes para escuchar la palabra de Dios. Comparte esto, Dios te bendiga y vive esta palabra.